El pueblo se organiza. A pesar de la actitud escéptica de mucha gente que está en el grupo que luchó ardorosamente contra el Tratado de Libre Comercio, donde una especie de baño de pesimismo empezó a surgir en las filas populares. Creemos realmente que el pueblo se está organizando. Ha quedado un deseo vehemente de lucha que no se aprecia a simple vista. Recordemos que en el año 2003 el pueblo salió a las calles, primero en pequeños grupos y luego cada vez más organizadamente y en mayores cantidades, para protestar con gran fuerza sobre las maniobras del otro dictador, del dictador del norte, del dictador Bush, con sus invasiones a Afganistán y a Irak. Y el pueblo en la calle, todavía no en las cantidades inmensas que se lograron cuando ya se había desatado la lucha frontal contra el Tratado de Libre Comercio, pero sí con gran ardor impidió con su actitud enérgica que se instalara aquí una de esas famosas escuelas de policía que pretendía instaurar el imperialismo. Ya en el año 4, la polémica contra el tratado era Vox Populi, cubría los medios de comunicación. Había muchos medios ya en el aire, en la prensa escrita, etc. Comenzó a salir por aquellas épocas el periódico Esto Pasa, el semanario Universidad, como siempre, con gran dignidad, analizaba el proceso y mostraba los enormes peligros que se cernían sobre Costa Rica si el Tratado de Libre Comercio se aprobaba. Y desde entonces no se detuvo la lucha, pero es cierto que hubo momentos pico, donde, por ejemplo, entre el año 6, 7, fueron publicados en Costa Rica libros magistrales de análisis de los problemas centrales del Tratado de Libre Comercio, en torno a los principales problemas que eran el apoderamiento por parte de las transnacionales de las semillas, el tema de la propiedad intelectual, la adhesión a ciertos convenios que de alguna manera daban cuenta de la inmoralidad de las transnacionales, y una cantidad de temas muy vinculados, buena parte de ellos con el tema ecológico. Ahora bien, esa lucha continuó, se hizo más pronunciada cuando la campaña del plebiscito, y que finalmente ganó el pueblo, pero se disfrazó el acto de ese plebiscito con discursos, con enormes cantidades de dinero, con una gran cantidad de fuerzas que puso el gobierno en funcionamiento, de manera que el llamado triunfo de la dictadura arista en aquella oportunidad no fue tal triunfo. Triunfó el pueblo, pero también triunfó la trampa, triunfó el fraude. Pero ha sido tal el cúmulo de desvergüenza, de latrocinio, con las crucitas, con Sardinal, con Barba Heredia y el robo del agua, con las marinas que se están instalando en 27 lugares del país. En medio de ese caos,
en medio de ese ataque permanente de las transnacionales, en medio de esas campañas donde se robustecen todas las inversiones extranjeras, etc., y en medio de esta situación caótica mundial, aunque no lo parezca, el pueblo se organiza. El pueblo se organiza porque quedaron secuelas de esa lucha que hemos mencionado, que en rigor se remonta, diría yo, esta última etapa de lucha del pueblo costarricense al año 2000, cuando se luchó contra el combo del ICE. Mucha gente, inclusive lamentablemente en el propio sector popular, se deja decir muchas veces que los comités patrióticos ya no existen. Eso es falso de toda falsedad. Podemos afirmarlo y podemos denunciarlo y podemos invitar a todos aquellos que digan que los comités patrióticos no existan a polémicas públicas para que describan cuáles son los argumentos que utilizan para decir tamaña barbaridad. Obviamente, no funcionan todos los comités patrióticos que funcionaron en el año del plebiscito, obviamente. Pero voy a dar un ejemplo muy claro, porque a mí me ha interesado mucho ese tema y modestamente he logrado investigarlo bastante a fondo. Voy a dar un ejemplo muy claro. Un lugar donde hubo muy buenos comités patrióticos fue San Ramón. Como sabemos, San Ramón siempre ha sido un lugar de grandes luchas políticas, de bastante claridad. Hay gente muy esclarecida y hay continuidad en la lucha. Según mis cálculos, hubo en San Ramón en aquel momento 10 comités patrióticos, grosso modo. Estamos hablando con una pequeña diferencia de números, pero eso fue el número de... Actualmente existen 5 comités patrióticos en San Ramón, pero habiéndome informado y habiendo estudiado la situación, he caído en la cuenta, porque me lo han dicho compañeras y compañeros de aquella zona, que muchos de los grupos se han unificado, o sea, se han solidificado, se han hecho más importantes, y podemos decir, y en algún momento nos vamos a referir a ese tema, que están proliferando lo que nosotros, técnicamente, en muchas reuniones que hemos realizado, sobre todo en el Centro de Amigos para la Paz, denominamos la constitución de los grupos de transformación social. ¿Qué son los grupos de transformación social? Podemos decir que son grupos populares que tienen un poco discusiones permanentes sobre los temas del país, se intercambian información, tratan de socializar sus lecturas, compran libros y revistas y las ponen en una mesa como se hacía hace años en todos los movimientos populares del mundo, sobre todo a comienzos del siglo XX, las mesas comunistas, socialistas, anarquistas. O sea, cuando había una militancia aguerrida en todo el mundo, estos grupos trataban de socializar sus conocimientos y llegar a la concreción de un sueño, de algo que tiene que ser un sueño para todos nosotros, me parece, que es darnos cuenta, caer en la cuenta, de que ya no hay un pensamiento individual, el pensamiento del ser humano ha superado los rasgos de individualidad y son los grupos de transformación social o grupos por el estilo que de alguna manera socializan el conocimiento, se discuten los temas y se logra el esclarecimiento ideológico que tanta falta hace en este momento, en donde se prepara una lucha monumental contra el sistema de dominación.